¿Qué tal, amigos? Pues muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante que pues se debe manejar en todas las empresas, que es los contratos de trabajo. Y para ellos contamos con la distinguida presencia de nuestro querido amigo, el licenciado José Moisés Vértiz. ¿Qué tal, Moy? Muy buena tarde. ¿Qué tal, contador? Buenas tardes. Siempre es un gusto que nos invites, que nos consideres para estos temas que para nuestros amigos de las empresas son primordiales, creo yo. El tener un contrato y tener un buen contrato como parte de los documentos que tenemos obligación que tener para con nuestros trabajadores es fundamental, dado que la ausencia de estos documentos al único que perjudican en un momento de ríspidez pues es al patrón, ¿no? Entonces hay que saber que tenemos la obligación de tenerlos y hay que tenerlos de forma adecuada, que cumplan con los requisitos que la ley establece, y hay que conocer qué tipos de contratos podemos manejar, qué tipos de contratos podemos tener, cuáles se adecúan a nuestras realidades de nuestras empresas, y aquí estamos, con el gusto de siempre. Qué bueno, pues te agradecemos tu tiempo y el apoyo que siempre ha sido incondicional. Y bueno, pues efectivamente vamos a arrancarnos con esa primera pregunta. Pues número uno, ¿qué es un contrato de trabajo? ¿No? O sea, para dejarlo en claro, ¿qué es un contrato desde tu punto de vista, tu percepción? Y luego ya vamos hablando de cuáles son los tipos de contrato, diferente de lo que son las relaciones de trabajo, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces he venido? No, creo que son varias ya, y es la primera vez que me haces una pregunta tipo examen. Así es. Bueno, los contratos son instrumentos consensuales. Hay que distinguir, porque parte de las primeras clases que a uno le dan en las escuelas de derecho es distinguir claramente entre un contrato y un convenio, cuáles son los efectos que generan uno y otro. Los contratos solamente se crean, o sea, existen para crear derechos, obligaciones y poderlas modificar. Los convenios, en cambio, pueden extinguir esas obligaciones, esos derechos. Y entonces los contratos es el instrumento a través del cual se formaliza una relación, en este caso de tipo laboral, entre el patrón y el trabajador. Y es el único documento que, conforme a la ley, el patrón tiene la obligación de tener y exhibir en caso de un juicio laboral. Así forzosamente. Sí. ¿Sale? Y hay que conservarlos hasta un año posterior a que concluya la relación de trabajo, ¿no? Algunos, y lo recomendable, muchos dicen que hasta 5 años, ¿no? Así es. Pero por temas de prescripción, pues hasta un año, ¿no? Que hoy en día con los medios digitales puedes conservarlos el tiempo que quieras. Sí, claro, son uno de los tantos beneficios que nos otorga hoy la tecnología, ¿no? La digitalización de estos documentos, porque bueno, pues, como no deja de ser papel, pues con el tiempo se van desgastando y hasta desvaneciendo, ¿no? Exacto. Sí, digo, hoy en día ya si queremos subirnos a otro nivel, quizá hablar de contratos electrónicos también, ya se puede hacer contratos electrónicos. Más que un contrato electrónico, lo que ahorita está muy de moda, sobre todo con funcionarios o personas que firman muchos documentos como estos, es su firma electrónica a través de un código, ¿no? Sobre todo QR es lo que he visto. Una cadena original y un sello digital con el QR, exactamente. O las cadenas que más bien son temas para temas fiscales y estas cosas, ¿no? Estos sellos de autentificación que son numeritos, rayitas y letritas y todo lo demás, ¿no? Así es. Pero sí, todo es electrónico, va para allá. Sí, te comentaba porque el CFDI de nóminas, pues realmente es lo que ya cumple ese requisito electrónico. Hay un anexo 20 y bueno, pues lo mismo, digamos, la misma programación que se utiliza para sellar un documento, o sea, para darle veracidad, como en este caso es a un recibo de nómina, pues yo creo que también sería idóneo que ya todos nos fuéramos subiendo a lo que es un contrato electrónico, por esto de la fecha cierta y pues realmente para tener principalmente ese escrito que comentas tú, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es algo, vamos para allá y irremediablemente va a ser al final de tiempos en que nosotros seguramente dejemos de ejercer nuestras respectivas profesiones, vamos a ver que los nuevos abogados, nuevos contadores, administradores ya va a ser un uso
muy común de estas circunstancias. Sin embargo, no hay que perder de vista que nuestras autoridades laborales y nuestra Ley Federal del Trabajo va como que un pasito atrás en cuanto a estos temas de tecnología y sobre todo para efecto de cómo ratificar y perfeccionar estos tipos de documentos. Justamente un gran amigo que trabaja hoy día en el gobierno federal me dijo, oye, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje me están poniendo a batallar con la ratificación y perfeccionamiento de mis contratos o mis nombramientos, en los cuales ya no hay una firma autógrafa. Creo que el primer paso fue el facsímil y ahora son este tipo de firmas electrónicas, sobre todo para representantes del patrón. El trabajador va a ser ya un poquito complicado exigírselo, al menos en este momento, pero indudablemente yo creo que vamos para allá, ¿no? Estas firmas electrónicas que serán perfectamente válidas, perfectamente ratificables por los medios electrónicos o de tecnología que nos ofrecen hoy día todos estos avances. Seguramente estaremos viendo en un par de años más, o si no que un poco más, la suplantación de las firmas autógrafas en este tipo de documentos. Pero mientras, pues hay que tenerlos firmados al menos por el trabajador. Hay que darle su copia al trabajador también para que no nos reclamen el día de mañana, porque es una obligación que el trabajador tenga su copia de su contrato o un ejemplar, así lo establece la ley, un ejemplar de su contrato de trabajo, ¿no? En el que se plantan precisamente las condiciones mínimas de la relación de trabajo en cuanto a condiciones de trabajo y condiciones en cuanto a sus prestaciones, ¿no? ¿Sí? Fíjate que es un tema muy interesante, muy atractivo, porque la ley te va guiando, te va diciendo qué es un contrato de trabajo, ¿no? Qué es una relación de trabajo, te hace la distinción, pero que al final de cuentas en su naturaleza tienen la misma... Se van ligando. Se va ligando. Se va ligando. Sí. O sea, si hay una relación de trabajo, te sugiere que exista un contrato. Así es. Más bien, yo siempre he entendido, puede ser que alguien en el auditorio o que nos está viendo pueda no coincidir conmigo, la relación de trabajo es la relación intangible en la relación que nos puede vincular a un trabajador con un patrón, y el contrato es la formalidad de esa relación de trabajo. Y la ley nos establece las condiciones mínimas o los requisitos o contenido mínimo de estos contratos y nos da una gama enorme de posibilidades que puedas tener. Algunos dicen, no, nada más hay tiempo determinado y tiempo indeterminado. No, también podemos jugar con otro tipo de contratos y bueno, estamos ahí. Pero ojo, la ley establece muy claramente, tú puedes llamarle al contrato o al tipo de contratación como tú quieras. Puedes llamarle honorarios, puedes llamarle comisión mercantil, honorarios asimilados a salario, pero si hay una relación de la prestación de un servicio subordinado con el pago de un salario y sujeción a ciertas condiciones de trabajo, estamos hablando indudablemente de la existencia de una relación laboral que lo más recomendable es que se formalice a través de estos documentos, estos instrumentos, como les quieran llamar, que son los contratos de trabajo, ¿no? Así es. Tenemos hasta de papelería, formatos que se utilizaban o se siguen utilizando en papelería. Y hablando de tecnología, hoy cualquier joven abogado seguramente lo primero que hace cuando necesita algo, pues lo buscan en la red. Y ahí se le van a salir desplegado infinidad de formatos, unos que cuestan, otros que no cuestan, pero pues yo siempre les he dicho a mis clientes, patrones, todos los contratos, esos te pueden servir y los puedes usar. Como una base. Pero a efectos de aterrizarlo, pues sí tienes que personalizar los contratos. No todos los contratos sirven para todos los trabajadores, ni para todos los tipos de trabajadores, ¿no? Así es. Sí, fíjate que es algo muy bonito porque cuando ya vas comprendiendo la esencia de los contratos, que ya los vas haciendo al estilo de la empresa, a final de cuentas, como bien dices tú, un contrato de trabajo es un escrito en donde se plasman las condiciones mínimas de una relación laboral, ¿no? Así es. Y ahí entiéndase por esa relación laboral que las cláusulas van a tener derechos y obligaciones, ¿no? Pero fíjate que hay algo muy interesante porque tú ya estás identificando esa parte de decir, bueno, incluso el tipo de contrato que vamos a celebrar. Pero hay algo adicional. Yo te preguntaría, ¿tú puedes celebrar un contrato con cualquier persona a cualquier edad? Bueno, aquí tenemos los límites. Sí. Por ejemplo, los jóvenes menores de edad
Así es. México tiene suscrito un convenio internacional en el que se prohíbe el trabajo infantil. Así es. Y el trabajo 15 años para abajo. No, el trabajo infantil es desde los 17, dependiendo de las edades, 17 a 11 meses. Pero en la Ley Federal del Trabajo se establece que la edad mínima para trabajar son 15 años. O sea, de los 17 llaman infantil. Pues sí, al fin y al cabo no eres bueno, mayor hoy en de día edad. aquí en México a los 35 o a los 35 sigue siendo infantil. Bueno, hay algunos, ¿no? Pero no, aquí tenemos que entender que en México son 15 años hacia arriba. Así ¿vale? es. 15 años cumplidos hacia arriba, cualquier sujeto que esté en pleno uso de sus facultades, y con todo respeto lo digo, puede celebrar un contrato individual de trabajo. En algunos casos, o la mayoría, si son menores de edad, se sugiere que con la anuencia de su padre o tutor, padres o tutores, para evitarse cualquier circunstancia, aunque ya no se establece que sea necesariamente el permiso por escrito, ¿no? Pero que sí sea de eso. Pero lo vemos en circunstancias o en actividades muy específicas, ¿no? En los temas deportivos, en los temas de cultura, de actuación, cantantes y todo esto, que empiezan desde muy pequeños, ¿no? Sí. Inclusive bebés, que y esa personita, ese bebé, ese niño, pues evidentemente no puede firmar un contrato de trabajo o un contrato de exclusividad, un contrato mucho menos de respeto de temas de confidencialidad, de uso de datos, pues lo tendrá que hacer o se tendrá que celebrar ese tipo de contratación con sus padres o tutores, ¿no? Así es, o representantes legales. O representantes legales, en su caso, ¿no? De bebés, ¿no? Es sí, correcto. efectivamente, ese es otro tipo de contrato. Es correcto, así es. Porque ahí tienen que cuidar esa parte de los derechos humanos sobre ese niño, porque a lo mejor hay un niño que trae talento desde muy pequeño. Y es obvio que en una empresa no lo puedes contratar bajo un horario, o sea, los elementos de una relación laboral. Es correcto. Pero si los contratas bajo el esquema de una prestación de un servicio personal independiente, en donde tiene unas características muy diferentes a una relación laboral, ¿no? Porque incluso, digo, no sé, y a veces es bueno compartirlo aquí en estos foros. Yo por ahí tuve la experiencia de algunos chavos que hacían doblajes de voz para películas de Disney. Y tenían 2 años, 4 años, 5 años. Es correcto. Y eran varios chavos que a través de su papá, que era el representante, los dio de alta ante Hacienda, celebró el contrato con empresas televisoras, o sea, contratos de prestación, y así es como y no era una explotación, sino era un gusto de esos niños, podría hacerlos, o en las obras de teatro, también participar en las obras de teatro a muy temprana edad, ¿no? ¿Pero dio de alta a los menores, sí, verdad? Sí, a los niños los das de alta ante Hacienda, y él queda como representante legal, ¿sí? Los recibos para firmar los contratos. Las facturas, o sea, vienen los nombres de los niños, todo se hace a nombre de los niños, pero con la representación legal del padre o tutor, ¿no? O el representante legal. En este caso era el representante legal él. Entonces, todo esto lo comento como una experiencia en donde pues, a mí me tocó esa oportunidad, ¿no? Pero es otro tema, es como si no se podían contratar, porque además no tenían un horario, no tenían así como que los elementos de una relación laboral. Estamos hablando de otro tipo de contratos. Sí, una prestación de servicio, doblajes de voz que incluso a veces lo hacían en su casa, a través de un equipo que tenían especializado para ir haciendo la voz de los dibujos animados, ¿no? Okay. Entonces tú te das cuenta que no estamos hablando así como de una relación de trabajo, ¿no? Pero entonces tú ya hablaste ahorita que a partir de los 15 años se puede empezar a trabajar aquí en México, ¿no? Así es correcto. Ok, yo tengo 15 años, ese es un requisito, ya los tengo cumplidos, te exhibo mi acta de nacimiento, ¿sí? ¿Qué otro requisito adicional yo tendría en esa relación laboral para cuando yo voy a recibir mi contrato? Y lo digo esto porque los chavos que nos están viendo también o los que nos van a ver en algún momento, necesito que sepan ellos qué otros requisitos o qué otras limitantes tienen esos chavos de 15 años para que no se les pueda llevar a cabo un contrato de trabajo, ¿no? Bueno, el contrato lo pueden celebrar, nada más, ojo, bajo condiciones específicas. Así es. Por ejemplo, no pueden trabajar más de 6 horas y en periodos de 3 horas. Perfecto. Deben de tener siempre la anuencia de sus padres. Antes era muy formal el tema en relación con un permiso especial que se tramitaba ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inspección de trabajo. Ajá, a través del área de las inspecciones de trabajo. Ténganlo. O sea, yo siempre les recomiendo al patrón que los va a contratar este tipo de
de trabajadores menores de edad, pero mayores de 15 años, que lo tengan para que tengan la anuencia, o al menos que sepan que el joven que tienen ahí enfrente tiene al menos la anuencia o el permiso del papá para prestar el servicio, y que está esta prestación del servicio bajo ciertas condiciones laborales. ¿No? Tienen derecho a más vacaciones, el descanso es más amplio, etcétera, etcétera. De ahí en fuera, el capítulo especial que la ley establece para los menores es muy específico en estas circunstancias. Entonces, esto también limita que las empresas quieran contratar a este tipo de personas, ¿no? Este tipo de jóvenes, pero pues bueno, hay circunstancias en las que se da. Hoy día yo, por ejemplo, tengo un sobrino que es muy, por lo que entiendo y lo que sé, es un chavo muy hábil en el tema de la programación, y lo buscan ya muchas empresas, y el chavo está trabajando teniendo 16, 17 años o desde los 16 años, y es un programador muy, muy bueno, que se lo están hasta disputando ciertas empresas, y él todavía no sabe. Entonces de repente ve el que está cayendo dinero o le están dando dinero a él, pues él feliz, y dice, pues yo hago hasta lo que me gusta, tío. Le digo, pues adelante, nada más hay que tener cuidado en esto y en aquello. Él no me captó, entonces hablé con mi hermano y dice, hay que tener circunstancias de cuidado específicas en esta, ¿no? Para cuidar a esos menores de edad en cuanto a temas de salud mental y todo lo demás. Por eso se dan estas reglas especiales, ¿no? Que están ahí en la ley y que los puede checar cualquiera, ¿no? Sí, creo que es importante conocer esas limitantes, porque ellos no pueden trabajar en labores peligrosas, insalubres, nocturnas. Exacto. Nocturnas, no pueden trabajar horas extras, no pueden trabajar días festivos, días de descanso, o sea, lo que son sábados y domingos, no pueden trabajar, ¿no? Es correcto. Entonces, por eso era importante saber, pero sobre todo hay una condición también que te dicen que cuando tienes 15 años, debes cuando menos tener la educación básica, ¿no? Porque es acreditar la educación básica. Acuérdate que dice la Constitución dice que es obligatoria la educación básica, que va hasta la secundaria, pero ¿es básica para quién? Y ahí entramos en un problema. ¿Básica para el ciudadano cursarla y ciudadano menor de edad, o básica para el Estado proveerla de forma gratuita, laica y todo lo demás? ¿Para quién es obligatoria? Yo digo que no distingue, y al no distinguir es para los dos. Pero, insisto, habrá personas que no estén de acuerdo conmigo, ¿no? Claro. Sí, incluso algunas empresas han ahí en ese sentido apoyado a los trabajadores para que culminen, en algunos casos, por intereses de la empresa, que terminen la preparatoria. Porque ¿Lo capacitas? Sí, entiéndase que la educación básica pues sería preescolar, primaria y secundaria. Es correcto. ¿No? Y ya lo que es la preparatoria, en algunas empresas los capacitan o les apoyan para que también estudien hasta una licenciatura, ¿no? En algunas ocasiones. Carreras técnicas y mil cosas. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando trabajé en el Instituto Politécnico Nacional, veía cómo no sé si conozcas el CECIT 15 o Boca 15, salían ahí técnicos en alimentos y las empresas se los peleaban desde terminando su preparatoria a nivel técnico. Y a muchos los ponían o se ponían a trabajar y pues empezaban a ganar y ya no les interesaba brincar al tema de la licenciatura. Cuando pues creo yo que la limitante no necesariamente tiene que ser el nivel técnico. Habrá quien por necesidad o por gusto diga, yo hasta aquí llegué y yo voy a conseguir un trabajo que me convenga. Está bien. Así como mucha gente seguramente dice, yo no quiero estudiar y quiero dedicarme a un oficio que sea y todo es respetable y todo es loable, ¿no? Entonces, adelante, ¿no? Como se da, pero ya estando adentro, la obligación del patrón es proveerle de capacitación al personal. También obligatoria para el patrón. Para el trabajador, la obligación se ve limitada, que no necesariamente tiene que cursarlos para ir hacia arriba, ¿no? Puede cursar 1000 veces el mismo curso. Yo, por ejemplo, veo en algunas empresas y les dan curso de capacitación y siempre son los mismos. De ortografía, de Excel, de Word, y se acabó. No ves nada innovador, pero pues bueno, son los que ya tienen, son los que a lo mejor les sale el proveedor capacitador autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya tienen allá a la mano y es el que conoce, ¿no? Y adelante, pues, ¿no? Que así sigan, que se supercapaciten en Word, en Excel, pero bueno. Entonces, es importante definitivamente tener el contrato, o sea, ese contrato escrito, pues en cualquier empresa, ¿no?
básico. O sea, primero es obligatorio sí, de entrada. Es obligatorio, sí. Sí, en caso de algún problema, sobre todo de tipo legal, laboral en demanda, la obligación del patrón es tener forzosamente un contrato de trabajo. La ausencia de va en perjuicio de él mismo, ¿no? Los demás documentos, como puede ser un recibo, un control de asistencia, un recibo de vacaciones, de PTU y todo lo demás, la ley dice sí se llevaba en el centro de trabajo, sí se llevaba en el centro de trabajo. Entonces ya no lo convierte en obligatorio, bajo el esquema de decir no se llevaba, pero el contrato es sí o sí, ¿no? Ok. Sí, te decía esto de primero identificar a las personas por sus edades, de que decíamos, a partir de los 15 años, entonces se puede prestar los servicios de una persona física a un patrón, llámale persona física o persona moral. Entonces ya no tenemos problemas con las limitantes que tienen de 15 a 16, de 16 a 18 y de 18 en adelante, ¿no? O sea, sí los clasificaríamos a las personas por sus edades, ¿no? Así es. Y entonces ya una vez sabiendo que de los 15 a los 16 hay ciertas limitantes para ese grupo de trabajadores, de los 16 a los 18 tienen otras condiciones también, y de los 18 en adelante es un trabajador ya normal. es un trabajador normal, hasta N número, ¿no? Así 80 años, 85 años, sin ningún problema yo puedo contratar a una persona en términos de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo. Es correcto. Entonces, ahora, esa parte, si ya eso es bien importante que lo identifiquen, porque en algunas empresas pues pueden estar contratando chavos por la necesidad económica que hemos vivido, y a final de cuentas a lo mejor no se percatan que hay esas limitantes, esas condicionantes que hacen nulo el contrato de trabajo, ¿no? De hecho, en las empresas, en muchas empresas, hay un tema que se ha vuelto muy popular. Los famosos becarios, ¿no? Que aquí en México se les conoce como becarios o prácticas profesionales, y vienen de una figura que en Estados Unidos, bueno, en el derecho anglosajón sí existe, que son los training, lo que se les está entrenando para. Aquí se creó algo que platicamos antes de que empezáramos esta plática, tú y yo, del periodo de capacitación, que más o menos viene a suplir o a cubrir ese tema. Yo siempre se los he dicho y me he encontrado también abogados, sobre todo abogados, también muchos contadores, gente de RH, que no está de acuerdo conmigo. El contrato y la figura de becario, training o lo que, como le llamen, prácticas profesionales, en México no existe. Es un trabajador. Esa persona que esté ahí prestando sus prácticas profesionales, que esté realizando el esquema a través de becas o lo que sea, es un trabajador. Tiene o puede tener condiciones específicas, efectivamente. Pero así como que un contrato de becario lo podemos manejar, pero al final es un trabajador. Y ese trabajador genera obligaciones y derechos como cualquier otro. Solamente si es menor de edad, pues entonces tendremos que cumplir con las reglas específicas de esto. Si lo estamos entrenando para que desempeñe un puesto, también lo podemos manejar a través de ese periodo de capacitación inicial, que es un periodo bastante considerable en el que se le va a capacitar para que preste los servicios específicos en una rama o un punto, un puesto específico que tenemos dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, ahorita aquí salió una pregunta que leí rápido en la pantalla, que una persona que nos está viendo que habla que si se puede tener o se puede obligar al trabajador para que preste, que se puede celebrar un contrato para que el trabajador preste obligatoriamente sus servicios por 5 años. Entonces, no se puede, evidentemente no. O sea, y muchas empresas tienen ese tema. Gracias, es el señor Miguel Cruz, nos pregunta eso. Muchas empresas tienen ese temor de que dice, yo le doy un contrato de capacitación inicial, lo capacito realmente, le invierto y después se me va con la competencia. Tú lo puedes amarrar o lo puedes comprometer de otra forma, pero no puedes obligarlo a que te preste a ti, patrón, servicios por 5 años. Él puede renunciar en el momento que él quiera. Y recordemos que la renuncia... Te lo podrás hasta firmar. Sí, no, que te lo firme, pero es nula. Esa cláusula va a ser nula. El trabajador puede irse en el momento que él quiera.
Nadie puede estar obligado a que preste ese servicio de forma obligatoria, así como tampoco nosotros como patrones estamos obligados a conservar a un trabajador el tiempo indeterminado. Pues lo podemos separar. Hay reglas para la separación y consecuencias el hacerlo de forma equivocada. Yo al patrón que le invierte a ese trabajador en su capacitación y todo lo demás, le digo, no puedes obligarlo a que te preste los servicios obligatoriamente 5 años, pero sí puedes meterles candados a través del tema de confidencialidad, a través del tema de establecer que como tú le brindaste estas herramientas tangibles o intangibles, como es la capacitación, la capacitación en ciertas áreas, y que conozca los procesos de tu empresa, sí puedes establecer en tu contrato de trabajo desde el inicio o al final de la relación de trabajo en un convenio que se firme para la separación del trabajador, una prohibición de que no puede trabajar con tu competencia durante X número de tiempo, y luego entonces el trabajador la pensará para comprometerse o irse a trabajar con el de enfrente, con el que se dedica a lo mismo que a ti. Hoy día, por ejemplo, tenemos ese tema, está sujeto a debate. El gobierno federal que está actualmente se le ocurrió la brillante idea de decir que a todos los ex colaboradores del gobierno federal no podían contratarse por 10 años una vez terminado, y menos con las empresas que hubieran participado en alguna licitación con el gobierno federal, específicamente con el área que trabajaba. Si yo estoy en CFE y le otorgaba yo participaba en el proceso de adjudicación de algún contrato, de capacitación, de obra, lo que sea, a X empresa, yo no me podía pasar a esa empresa una vez terminado mi encargo en el gobierno federal, porque es algo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, se llevó esto al ámbito legal y se estableció o se decidió que con eso se estaba violando el derecho humano al trabajo de esa persona. Entonces, sí le puedes poner reglas, y las reglas ahí existen. O sea, tú no puedes, por ejemplo, nosotros como abogados, si trabajamos en el gobierno federal, no podemos litigar en contra de esa dependencia gubernamental, o no podemos litigar hasta pasado 1 año, hasta pasado 2 años, por un tema de conflicto de intereses o de un posible conflicto de intereses. Y se hace también para proteger al propio ex servidor público, que no se meta en una responsabilidad, ¿no? Entonces, reglas hay, de que se puede, no de forma directa o específica como algunos que pudieran llegar a pensar, en el sentido de decir, ponle una cláusula en el que se comprometa a Moisés Vértiz a trabajar forzosamente para Cadefi 5 años, ¿no? Claro. O sea, trabajo no. Incluso atenta contra la ley federal del trabajo, porque Sí, claro. la ley federal del trabajo te dice, nadie puede prestar servicios por más de 1 año. Eso te lo dice la ley federal del trabajo. Nadie puede prestar. Se le puede obligar. O sea, sí, a nadie se le puede obligar a prestar sus servicios por más de 1 año. Así es. Entonces, de ahí que puedes trabajar desde un día hasta los que tú quieras. Los que tú quieras. Hasta que las partes quieran. Así es. ¿Vale? Si una de las partes. Y en este caso que el trabajador. Porque, digo, el patrón también, pero al patrón le va a costar. A eso iba. Cada quien puede dar por terminada la relación de trabajo en el momento que él quiera. Nada más las consecuencias son distintas, ¿no? Si el trabajador es el que se decide ir, pues sabrá que si no tiene más de 15 años de antigüedad, solamente tendrá derecho a lo que él ya devengó, que son los salarios que ya trabajó, las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones prevacacional, o lo que se le conoce comúnmente como el finiquito. En cambio, si la relación de trabajo termina porque el patrón es el que él decide darla por terminada, sabrá que le va a costar. Si no tiene una causa justificada de la terminación, pues tendrá que pagarle a ese trabajador sus 3 meses. Eso es en la forma. Ya en la práctica y en los juicios y en las demandas, pues bueno, ya entran las negociaciones. Ya entran 1000 y un cosas, y para eso pues hay que contratar a un abogado que sí le sepa el derecho laboral, ¿no? Así es. Sí, fíjate que regresando al tema del contrato de trabajo, la verdad hay todo un tratados, o sea, Néstor de Buen, Mario de la Cueva, José Dávalos, la verdad es impresionante todo lo que han aportado para hablar de los contratos de trabajo, ¿no? Es correcto. Y de las relaciones de trabajo, que son diferentes. O sea, la relación de trabajo va implícita, como bien dijiste tú hace rato. La forma es el contrato, el fondo es la prestación del servicio, la prestación del trabajo, ¿no? Es correcto. Entonces está muy, muy apasionante, pero ya en la práctica, o sea, eso incluso que escribieron ellos, ya ponerlo en la práctica, pues es lo que tú le llamas, o sea, un buen contrato a la medida, y de ahí también el tipo de contrato. Entonces, la ley federal del trabajo maneja
maneja en su artículo 25, en el 36, 37, ese tipo de contratos, ¿no? ¿Cómo lo puedes contratar a alguien? O sea, ¿cómo lo vas a contratar? Sí, ¿cómo pueden ser las relaciones de trabajo, ¿no? Y todo atiende la naturaleza de la prestación. Así es. Entonces, ahí que nos puedes platicar de ese tipo. ¿Cuándo hacer el por tiempo indeterminado? ¿Cuándo hacer el de capacitación inicial? ¿Cuándo hacer el de temporada? Que estábamos comentando también en la plática que el contrato de temporada hay quien lo hace. O sea, ahorita en las redes hay contratos de capacitación inicial, contratos de periodo a prueba, tiempo determinado, indeterminado y de temporada. Entonces, se supone que las modalidades eran esas tres. O sea, los contratos de trabajo, los que siempre han estado es por obra o tiempo determinado y por tiempo indeterminado. Eso podríamos llamar que es el género, ¿no? El género, exactamente. Y ya a final de cuentas vinieron a incorporarse esas tres modalidades, ¿no? Que tú me decías, oye, el de temporada puede ser contrato, lo podemos elevar a contrato, ¿no? Pero lo que sí es el periodo a prueba y el de capacitación inicial van implícitos, ¿no? Sí, o sea, tú puedes celebrar un contrato por temporada y darle la categoría de tiempo indeterminado. O puedes ponerlo hasta por tiempo determinado. Y platicamos algunos ejemplos antes de empezar esta plática, ¿no? Pero yo creo que para los amigos que nos están viendo, yo creo que tendríamos que ir aterrizando de qué tipo de contratos son los que ellos pueden utilizar. Es muy común que cuando acuden con nosotros para, pues, me gustaría decir mucho que para una asesoría hablemos de estos tipos de contratos, pero la verdad es que la mayoría de las empresas, de los patrones o la gente de RH te busca cuando ya tiene un problema encima. Y pues bueno, ya a veces ya no podemos ayudarle con la debida anticipación o de forma tan adecuada como cuando pudiéramos verlo de forma preventiva. Pero bueno, yo ahí sí les digo a mis clientes o a mis amigos patrones, ¿qué es lo que tú necesitas? Porque se estableció y nosotros así lo hemos visto a lo largo de nuestra experiencia profesional, seguramente, que se ha abusado de ciertas figuras creyendo que son la solución al problema, ¿no? O sea, entonces a mí me dicen, oiga, me demandó este trabajador, pero no se preocupe, su juicio ya está ganado. Entonces, pues, como para que me contrates si ya está ganado el juicio, pero bueno. ¿Por qué? Era un contrato por tiempo determinado. Bueno, habrá que ver si realmente tu contrato era por tiempo determinado. La misma ley dice, tú le puedes dar el nombre que quieras a tu contrato. Si es laboral, es otro cuento. Pero aquí, si tú puedes celebrar, por ejemplo, antes de la reforma del 2012, la fracción primera del 47 decía que tú podías rescindir válidamente a un trabajador que te engañaba o que no te decía que tenía ciertas habilidades, cierta instrucción o que sabía desempeñar el trabajo contratado de cierta forma. Y te decía la ley, tú tienes hasta 30 días para hacer efectivo esa falta, ese causal de rescisión en el caso de que el trabajador no cumpla. Es decir, si CADEFI contrata a Moisés Vértiz como abogado, licenciado en Derecho, y resulta que yo no tengo mi cédula profesional o mi título de licenciado en Derecho, ahí estoy yo faltando a la verdad. Es decir, yo no soy abogado, yo no soy licenciado en Derecho, entonces se podía dar la relación de trabajo por terminada sin responsabilidad para el patrón. Entonces, entramos a una dinámica de darle contratos por 30 días. Y le daban y tenían gente trabajando por X número de años con contratos determinados de 30 días o hasta de 28 días para que no fueran los 30. Después se modifica esta circunstancia en el 2012 y se le da entrada a diferentes circunstancias, creo yo, muy buenas para las dos partes. Y se establece de forma muy clara. Los contratos siguen siendo de tiempo indeterminado, tiempo determinado y obra determinada. Y ahí puedes meter circunstancias, que es la misma temporada, el periodo a prueba y el periodo de capacitación inicial. No son contratos por separado sobre todo estos dos. Tú puedes celebrar tu contrato por tiempo indeterminado o por tiempo determinado y te pone una regla que tiene que ser de al menos de 180 días, si no me falla la memoria, y puedes meterle ahí un periodo a prueba. Y el periodo a prueba no es lo mismo con todo respeto le digo, para un obrero, para una persona que se contrate en un trabajo manual, a un gerente o a un director o lo demás. Sea el mayor el rango, tu periodo a prueba o de capacitación inicial puede ser mayor. Entonces, si ustedes quieren tener un trabajador por tiempo determinado,
tenemos que reunir los requisitos que establece el artículo, creo que es el 37 de la Ley Federal del Trabajo, en el que te dice que ese tiempo determinado es válido cuando vas a suplir a otro trabajador. Temporalmente. Es decir, yo entro a CADEFI a suplir al contador Ávila porque él tiene una licencia de lo que tú quieras. Simplemente él no va a estar en un periodo de tiempo, entonces necesitamos a alguien que lo supla a él. Me contratan a mí y solamente va a ser un contrato por el tiempo en que tú estés afuera. ¿Sale? El ejemplo más conocido es cuando sobre todo las mujeres trabajadoras se van por alguna incapacidad. La más común, pues la de embarazo. ¿Sale? Entonces se contrata a alguien para que supla a esa trabajadora, a esa mujer trabajadora durante el tiempo de su licencia de maternidad. ¿No? La segunda circunstancia dice cuando la naturaleza del trabajo lo justifique. Y ahí entramos en una cuestión de subjetividad totalmente. ¿Cómo entendemos? A lo mejor tú y yo entendemos circunstancias distintas de que se justifica la contratación de un trabajador por tiempo determinado. El ejemplo más claro que yo les pongo a mis clientes y sobre todo que se establecen ya en algunos criterios de jurisprudencia es cuando se justifica la naturaleza por tiempo determinado, pues cuando realmente en ese periodo de tiempo en el que tú vas a contratar a ese trabajador te aumenta el trabajo o realmente te genera esa necesidad de contratar a alguien más por un periodo específico. El ejemplo más claro es las tiendas o los negocios en el que cuando estamos de vacaciones, sobre todo, por ejemplo, en la época de diciembre, o desde el Buen Fin y hasta Reyes o un poquito más allá, pues todas las tiendas departamentales y la que tú quieras, negocios en general, ven aumentadas sus ventas o su servicio que ofrecen se requiere más, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso hoy día en estas empresas que se dedican a entregar todo, ¿no? Bienes, servicios, todo. La marca que tú quieras, seguramente en Navidad requieren más gente que entregue a domicilio. Entonces, esa contratación de tiempo determinado solamente por noviembre, diciembre y enero está plenamente justificada. No solamente para que a mí se me haya ocurrido, contrátalo por tiempo determinado. No, tenemos que justificar esa contratación. Y ese es el tiempo determinado. Tiene que cumplirse con los principios que establece el artículo o los requisitos o estar en los supuestos que establece ese artículo 37. No todos los puestos, no todas las circunstancias pueden ser por tiempo determinado. Que te funcione para efectos de incentivar al trabajador o tenerlo ahí en el esquema de que le eche ganas y de que se gane su planta, que es algo que tenemos muy enraigado. No, es que ya voy a agarrar mi base, voy a agarrar mi planta. Eso se daba más bien con el gobierno. ¿Sí? En el que sí se establecían tiempos determinados y la ley te dice, todavía la ley burocrática, para que un trabajador al servicio del Estado tenga derecho a su base o a su planta, tiene que trabajar 6 meses, más de 6 meses. Entonces ya está en la jurisprudencia, dice 6 meses y un día, y ya tienes derecho a ser inamovible, a que no te puedan correr por el puro transcurso del tiempo. Y ya pasar a la siguiente figura, que es la más ocurrida o la que más debería de usarse, que es el tiempo indeterminado. O sea, el hecho que tú le des a un trabajador un contrato por tiempo indeterminado no quiere decir que no lo puedas correr. Simplemente le das un poco más de certeza y no te metes en embrollos de que si es justificado o no el tiempo determinado o no, o la obra determinada. La obra determinada es: yo contrato a Moisés Vértiz para la construcción de una casa, para que se realice un reglamento interior de trabajo, yo que soy abogado en materia laboral. Moisés Vértiz, te contrato para que realices un reglamento interior de trabajo de mi empresa. Una vez que yo entregue el reglamento interior de trabajo ya aceptado por todos, se acaba mi contrato. Esa es una obra determinada. Es decir, me contrataron para realizar algo en específico. Una vez que concluya esa parte o esa obra, ese contrato que me dieron, pues la relación de trabajo termina sin responsabilidad para las partes, obviamente con el pago correspondiente de mi salario que yo contraté. Y si, por ejemplo, mi obra determinada termina hoy día en mayo, pues me tendrán que pagar mis partes proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Y no tenemos mayor problema. Ya el tiempo indeterminado, pues se supone que durará cuanto las partes quieran.
de forma separada o de forma conjunta, o cuando el trabajador o el patrón incurren en una de las causas para dar por terminada de forma justificada la relación de trabajo. Es decir, alguien incurre en una conducta que le da la facultad a su contraparte para dar por terminada la relación de trabajo. Un elemento esencial en el contrato de tiempo indeterminado, a diferencia de obra o tiempo determinado, en esto que bien dices, es la estabilidad en el empleo. Sí, claro. ¿No? Eso es lo que hace la diferencia, porque uno por tiempo indeterminado es la estabilidad. Existe el puesto, existe la plaza. Tú dices, obvio que si yo tengo una empresa en donde, llámale, va a haber atención al público en general y todo eso, pues requieres de alguien que les dé atención a clientes, que les dé la primera entrevista, ¿no? Entonces, obvio que ese puesto, esa plaza, es por tiempo indeterminado. No vas a decir, necesito una recepcionista por obra determinada. No da. O por tiempo determinado, no te va a dar. Pero si ya está el puesto, eso lo decía Mario de la Cueva, mientras exista el puesto y la plaza... Subsista la materia de trabajo. Claro. En el caso de las empresas de distribución de, llámale cualquier producto, compraste una flotilla de camiones. Pues ahí está el puesto, ahí está la plaza. O sea, si tú vas a contratar un chofer, no lo vas a contratar por obra determinada. No puedes, o por tiempo no está determinado. justificable, ¿no? O sea, por ejemplo, también hay empresas que deben su razón de ser en ciertas áreas. Por ejemplo, vamos a pensar en una empresa de transportes. Y ellos nada más empiezan su labor y nada más hacen transportes locales. Nada más Ciudad de México y área metropolitana. Y de repente le sale un cliente, el que tú quieras, y dice, pero yo necesito que me lleves mis cosas a Acapulco y Cuernavaca. Bueno, entonces dice la empresa, ¿cómo le hago? Porque este contrato fue por un año o fue nada más para llevarle ciertas circunstancias. Puedes contratar a una persona en específico para cubrir esa necesidad. Y si tú lo aterrizas en tu contrato, es decir, que la contratación que yo haga de esta persona para llevar la transportación de estos productos a Acapulco solamente sea o subsista mientras yo tenga la contratación con esa persona o con ese cliente, está perfectamente justificado. Ahí sí el tiempo determinado. ¿Cuánto? Pues al menos si estás contratado por un año, tú como empresa pues le das a ese trabajador el contrato de un año, ¿no? Y ya si el cliente se queda, pues se lo vuelves a firmar, se lo prorrogas. Claro. Pero si ya el cliente dice, bueno, ya terminé y yo ya no necesito tus servicios, muchas gracias, se acabó el contrato que tú y yo, empresa, teníamos por tiempo determinado, pues el contrato que espero que hayas celebrado con esos trabajadores que te ayudaron a satisfacer esa necesidad de cubrir a ese cliente, también haya sido por tiempo determinado. Tienes que ser muy específico. Sí, fíjate que estoy viendo en todo esto lo que hemos platicado y lo estoy así manejando, porque realmente es una especialidad. El que tú seas de RH, el que tengas que tener esa primera entrevista con un trabajador para saber si es calificado o no a trabajar, si les vamos a hacer un contrato, debe tener mucha especialidad y mucha experiencia en todo esto que estamos platicando. ¿Quién sería la persona idónea para hacer un contrato de trabajo? Yo creo que en primera instancia el tener los elementos le corresponderá a la gente que esté en RH. Por ejemplo, yo he visto con colegas abogados que dicen, no, yo podría hacer RH sin ningún problema. Yo creo que no. Los ideales serán siempre los gente del área administrativa. Administradores, contadores, no sé, hoy día hay muchas carreras afines, financieros. Hay ingenieros. Sí, lo que te platicaba yo de los ingenieros ¿cómo se llaman ahora? Industriales, ¿no? Que ven un poquito de ingeniería, también ven un poco de administración, finanzas. Y ahora hay carreras, yo les digo híbridas, que les han mezclado, porque antes cuando estudiamos tú y yo todos éramos economistas, administradores, contadores o abogados. Y no había más, ¿no? Hoy día no, ya hay mezclas y hay circunstancias o han visto la necesidad, seguramente las universidades o la gente que se dedica a esto en las universidades saben algo que tú y yo no sabemos y saben la necesidad que en el mercado ya no solamente necesitan administradores de empresas, ¿no? Ya necesitas un administrador que también sepa de finanzas, que también sepa de contabilidad, que sepa de recursos humanos, que sepa de relaciones humanas y que sepa de mil cosas más. Yo, por ejemplo, cuando veo la UNAM o el Politécnico en su momento que trabajé, yo siempre les decía, cuando brinquen a los investigadores, a los académicos y los pasen a áreas administrativas como directores, como secretarios académicos, secretarios administrativos, denles un curso, porque ellos son científicos y muchas veces en áreas que no tienen nada que ver con lo administrativo.
pones a un físico matemático a ser director, él va a saber ser director. En cuanto a temas académicos, seguramente no le va a costar trabajo, pero ponlo a manejar una nómina, ponlo, que al menos que sepa de qué él está hablando su director administrativo, su subdirector administrativo, lo que sea, de recursos humanos, de relaciones humanas. Yo me acuerdo ahí en el instituto, a nosotros los abogados nos veían como un mal necesario. O sea, ni siquiera les caíamos bien, porque decían, híjole, estos abogados siempre me dicen que no. Pues sí, yo le digo que no, porque está haciendo cosas que no se deberían de dar. Les dieron poder directo. Yo les dije, ese es el principal error, que les des poder para que puedan celebrar convenios y contratos de forma directa. Así es. Yo desde mi punto de vista, la persona idónea para hacer un contrato de trabajo es un abogado. Es un abogado. Un laborista. Sí, porque la verdad nosotros como contadores, y lo digo con todo respeto, queremos hacer un contrato cuando no tenemos esa especialidad de la doctrina. Podemos complementarnos bien. Sí. Creo yo, ¿no? Sí, porque mira, en el contrato de trabajo, digo, de ahí emana toda la información para lo que son una buena defensa. Para lo que es, sí, pero sobre todo, ¿sabes qué? Para el control interno. Claro. Para el control interno. Del contrato de trabajo sale toda la información. ¿De dónde vas a sacar los recibos de nóminas? ¿De dónde alimentas el sistema de nóminas? Del contrato de trabajo. ¿De dónde cumples tus obligaciones en el seguro social? Del contrato de trabajo. O sea, la importancia que tiene el contrato de trabajo es muchísima. Y por eso tiene que ser bien elaborado por un especialista, que yo normalmente digo, el abogado es el especialista. Digo, yo como contador, que también he estado estudiando Derecho, me ha gustado meterme en eso, involucrarme, y la verdad le he agarrado sabor a los contratos. Y identifico cuando son contratos de operativos, cuando son de administrativos, cuando son de trabajadores de confianza, sindicalizados. O sea, porque todo eso tienes que también forrarlo, vamos a llamarle así. Claro. ¿No? Pero sí es bien importante que, digo, nuestros amigos, para dejarles en claro, en el artículo 25 ahí viene cuáles son las condiciones mínimas que debe tener ese contrato del que estamos hablando, ¿no? Y dentro de ellos, pues, viene lo que es la identidad del patrón, la identidad del trabajador, su CURP, que es, y sobre todo la designación de los beneficiarios. Por aquí les hemos regalado modelos de contratos en donde se los damos como una guía nada más, ¿sí? De que digan, mira, debe llevar esto, señalándoles pues esos puntos que vienen como parte de los requisitos que establece el artículo 25, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Hacerle una descripción de su puesto, de sus funciones. Así es. Sí, porque, exacto. Por ejemplo, hablábamos de los choferes. Y si tú le pones, ¿cuáles son la función del chofer? Y le pones todo lo relacionado a los vehículos, pues no. En cambio, si le pones... no, porque no son todólogos ellos. Mantenerlo aseado y funcional, y todo eso implicará comunicar, que esté limpio, que reporte si presenta alguna avería, que avise cuando se tenga que verificar, que esté al pendiente inclusive de las contingencias en esta ciudad, ¿no? Ambientales. Eso hace un chofer. Yo me acuerdo de un juicio que gané en ese sentido. Es que eso no me toca. Eso es fabuloso con los trabajadores. Sí. Esa función no me corresponde. El clásico es de que muchas veces se le ocurre al patrón decirle, oye, ponte a lavar cuando menos el carro está bien sucio. ¿No? Es que eso no me corresponde. Dice, pues es que usted me contrató para transportarlo a usted, no para lavarlo. Para lavar el auto, ¿no? Si algo así pasó. Va a querer que haga la talacha y pues eso no, tampoco, la jalatería, ¿no? Pule el carro y cosas de esas. O que sepa de mecánica, ¿no? Entonces, tampoco ¿qué recomiendas para los contratos de trabajo que es? Se especifica el puesto y cuáles son las funciones que le corresponden. Si son empresas grandes o dependencias públicas, se tiene algo que se conoce como cédulas de descripción del puesto. Para empresas pymes, seguramente eso no existe o no lo tenemos y no necesariamente lo tenemos que tener, pero si en su contrato le dices, yo te contrato como chofer, como asistente administrativo, lo que sea, y tus funciones serán las siguientes, podemos describirlas en el contrato, es lo recomendable, y ahí tendrás que abarcar todas las funciones para las cuales tú contrataste a Moisés Benítez, ¿no? Sí, me parece muy interesante, eso es de lo más fino que va dentro de los contratos, porque todo lo demás, el que pongas ahí, cuántos días de vacaciones le van a corresponder o el porcentaje de la prima, días de aguinaldo, aunque no lo pongas por ley, lo tienes que... Son condiciones mínimas, salvo que tú con el trabajador acuerdes y te voy a dar 30 días de aguinaldo y no aparece en tu contrato y el trabajador dice, es que usted me dijo, ahí, ojo trabajador, que sí te pongan las condiciones mínimas. O, ojo patrón, si tú vas a contratar a alguien también y te especificas que tiene que prestar sus servicios en el lugar A, B y C del patrón, pónselo en su contrato. ¿Sale? No solamente si yo te contraté en la matriz
de la empresa y tenemos 2, 3 sucursales. No, es que yo solamente dice que en la matriz. Eso no dice. Claro. Pero para ahorrarte problemas, mejor patrón, ponle que la prestación del servicio tendrá que ser en los domicilios A, B, C, inclusive a los que llegue a tener, ¿no? Okay. Y ya si realmente abres otro tipo de sucursales, pues existen las adendas, los agregados, anexos o como tú quieras, en donde a través de un convenio puedes modificar este tipo de contratos y señalar que ahora tendrás que prestar también tu relación de trabajo en la sucursal o en el nuevo domicilio del patrón ubicado en tal lugar, ¿no? Sí, digo, por eso es que decíamos en un principio, suena fácil hablar de un contrato de trabajo. Digo, yo elegí el tema porque la verdad no es así de fácil. Porque realmente el contrato de trabajo pues, es un papel, vamos, es un papel donde vienen las condiciones y lo remarcamos porque así debe ser. Y es un documento y obligación del patrón. ¿Sale? Ok, perfecto. Estamos. Pues vamos a ver varias preguntas que ya nos tienen por ahí. Esa fue la que comenté yo al inicio. Ah, no, esta es otra. Miguel Cruz dice, buena tarde, licenciados, buena charla. Si un trabajador ya lleva ausente porque tuvo una enfermedad, pero su falta le está afectando a la empresa, dado su puesto que tiene, ¿qué se puede hacer? O sea, un trabajador ya lleva ausente, me imagino, por una enfermedad. Aquí hay dos vertientes, ¿no? Es que esté incapacitado, pero le está afectando a la empresa. Pero él está incapacitado. Yo entiendo que su enfermedad es de tal grado o de tal magnitud que efectivamente, y es un puesto vital para la empresa, pues puedes contratar a alguien por tiempo determinado. Ok. ¿No? Así es. Y así lo pones. Para suplir a Moisés Vértiz, que está presentando una incapacidad. Se le ha venido renovando ante el IMSS por cada 15 días, pues me contrata a alguien por tiempo determinado. Sí. Y así lo pones en el contrato. Supliéndolo temporalmente mientras él... Tú estás contratado para ser el abogado de la empresa mientras se encuentre incapacitado Moisés Vértiz. No puedes dejarlo así abierto, pero sí se lo das por cada 15 días. Okay. Y una vez que Moisés Vértiz se recupere de su incapacidad, pues al trabajador contratado de forma por tiempo determinado le das las gracias y no tienes tú como patrón responsabilidad alguna. Sí, porque eso no garantiza que no te demande, es diferente, ¿eh? Okay. Es totalmente sustentable en un juicio, pero bueno. Pero sí lo justifica porque realmente imagínate que tienes ahí un montacargas, ¿no? Y ese trabajador es el que se enfermó y está incapacitado, ya lleva 2 meses y ¿cómo le va a hacer para mover el inventario o para mover los productos? ¿Sí? O 15 días y está afectándole a la empresa. Como bien dices tú, pues tienes que contratar a alguien que lo supla temporalmente mientras se rehabilita la persona que está enferma, ¿no? Lo ideal es suplirlo con personal que esté ahí mismo, ¿no? Okay. Pero si no lo tienes o no lo tienes capacitado, es decir, tú manejaste algo muy específico. Los trabajadores que ya saben manejar un montacargas, una grúa, pues son trabajadores especializados, que normalmente son técnicos especializados en algo. No me vas a poner a mí a manejar un montacargas porque te puede salir más caro el accidente que yo pueda provocar porque no estoy capacitado y no lo sé manejar, ¿no? Entonces, sí, es que yo había pensado en contratar a una de esas empresas que te otorgan servicios especializados, que sean las outsourcing, pero hoy en día está dentro de otro objeto porque pues, tienes a los trabajadores que se dedican a hacer esa actividad. Habrá que ver, ¿no? Pero bueno, aquí Ángeles Martínez nos está haciendo una pregunta y con solo leer 2 renglones ya me puse a batallar, pero ahora vamos a ver. Soy mexicana y una empresa de Estados Unidos me contrató por salarios hasta diciembre del 2021. Este año me contrataron por honorarios por proyecto, pero me fui a España a estudiar 2 años y desde allá realizo el proyecto. La empresa me solicita un recibo de honorarios, lo expediré en México y pagaré impuestos en México, pero la empresa me depositará a una cuenta en España. La pregunta es, ¿debo pagar impuestos en España? Porque allá me depositarán. Yo creo que no, pero creo que tú ahí le vas a entender mejor a la duda que tiene ella, ¿no? Sí. Pues mira, digo, también no somos así como que especialistas en el tema, pero sí conozco un poco. A final de cuentas ella dice, soy mexicana, ¿sí? Y mientras tenga la nacionalidad y la residencia mexicana, porque están nada más haciendo los trabajos en otros países, pero ella no deja de ser mexicana y donde tiene que pagar impuestos es aquí en México, ¿sí? Hay convenios para evitar la doble tributación, que es muy diferente. Ahí hay que checar si hay un convenio para evitar la doble tributación en donde solamente tenga que pagar el impuesto aquí
o en un dado momento si paga ya impuesto, ese impuesto es acreditable aquí en México. Okay. Entonces así es como se maneja, ¿no? Ok, nada más aquí sí comentarle a Ángeles, eso de que me contrataron por honorarios por proyecto, trae el tema de que aparentemente ya no es trabajadora, sino es una prestación de servicios profesionales. Así es. Pero bueno, salvo esa anotación, sí, porque creo que la empresa, una empresa de Estados Unidos dice, me contrató por salarios hasta diciembre de 2021. Entonces hay trabajadores que sí pueden, o sea, se les puede contratar aquí en México para prestar sus servicios en otros países, ¿no? O sea, empresas mexicanas que contratan a mexicanos para prestar sus servicios en otros países. Que a mí me ha tocado ver algunas empresas mexicanas que hacen eso, ¿no? Los mandan temporalmente a otros países a cubrir ciertas, al abrir mercado, vamos a llamarle así, y a final de cuentas los tienen dados de alta aquí ante el SAT, los tienen con el Seguro Social aquí, y a final de cuentas están trabajando en el extranjero, esas personas. Entonces eso es normal, vamos. Aquí sí la contrataron y esta empresa, pues ya después cambia su esquema, pues ya es otra cosa. Es correcto. ¿No? Sí, bien. Así es. Saúl Morales Pacheco dice, ¿qué tanta problemática o qué tan problemática hay en contratar personas mayores de 50 años porque limitan cuando se tienen más experiencia, porque no crecen las empresas? ¿Me puede dar una razón y fundamento legal? A ver, ¿qué tan problemática hay en contratar personas mayores de 50 años? Porque limitan cuando se tienen más experiencia. O porque yo así entiendo que por qué lo ven como una problemática contratar a personas de más de 50 años si realmente tienen experiencia que sí pueden aportar a las empresas. Pues yo la verdad es que yo siempre te diría, ahí dependerá la empresa, ¿no? Aparte ya los que tenemos casi 50 estamos en plenitud. Sí, pero es un mito, ¿no? Claro, eso de que después de los 50 años ya no hay trabajo en ninguna parte. Eso sí he escuchado con mucha gente y no es cierto. O sea, después de los 50 años hay trabajo en muchos lugares. Si tú me preguntas simplemente las empresas de seguridad privada, de limpieza, digo, porque no todas las personas traen cesantía en edad avanzada. Digo, hay algunas que a sus 50 años todavía pueden hacer varias actividades, ¿no? De hecho, yo conozco con un outsourcing que trabajé muchos años y que hoy día vio un poquito afectado su operación con esta modificación que empezó a operar desde el año pasado, en el que ¿cómo le llaman ellos? Una línea de negocio era precisamente contratar personal de este tipo de edades, ¿no? Y les encontraban acomodo de forma fácil, ¿eh? O sea, inclusive hay empresas que dependiendo también el puesto, buscaban personas mayores porque son más serias, más responsables, y lejos de ser un problema, creo yo que es una área de oportunidad, ¿no? Porque habrá ciertos puestos en los que requieran gente de esas características. Pero bueno, todo dependerá. Habrá quien no esté de acuerdo con nosotros y digan que no, que una persona ya de más de 50 años ya no le sirve, y no hay fundamento, porque la Constitución Política, el artículo 5 de la Constitución Política, te habla claramente de la libertad al trabajo, y no hay edad. La única limitante que te dice es que sea un trabajo lícito, ¿no? Sí, pero vamos a pensar que hacia arriba no hay límite. En muchas empresas tienes trabajadores ya con alguna edad. Incluso hay contadores en las empresas que ya llevan ahí sus 30 años y ya andan cerca de los 60. No, en la Universidad Nacional, en la UNAM, en el Politécnico, yo tenía profesores que tenían, o administrativos, que tenían 50 o más años de antigüedad. Pues ve, ahí está. Si de antigüedad. De antigüedad. Pero bueno. Y de edad, imagínate, los 70, 80 dando clases. O sea, hay maestros. Hay excepciones también que son medias complejas, pero están ahí, ¿no? Pero ahí está un buen ejemplo, ¿no? Decir cómo hay puestos o hay empresas donde sí contratan a gente de experiencia, ¿no? Así es. Y yo un buen visionario, incluso en un restaurante, dices, oye, ¿qué hago aquí? Pues comida, gastronomía. ¿Por qué no contratar a esa abuelita, en decirle, oye, vente para que me dirijas aquí o para que me veas, hasta sentada, da la receta mágica, ¿no? De tus alimentos. O sea, digo, eso tiene un valor y hay lugares donde dices, bueno, oye, hay una carrera que sea, pues prefiero contratar a un joven que salga de una licenciatura en gastronomía que buscar a una persona que tenga cierta edad y que a lo mejor me va a traer problemas. O sea, a veces es un poquito psicológico esa parte, ¿no? Pues sí, como todo. Tendrá quien lo vea de alguna forma y otro que vea una oportunidad. Así es. Miguel Cruz dice, ¿con qué se necesita cumplir para poder contratar a una persona del extranjero?
sin meterse en problemas legales y laborales. A ver, ahí es, el esquema es muy sencillo. Si el extranjero tiene que cumplir con los requisitos que le pone el Instituto Nacional de Migración, que hasta donde yo sé es que el patrón, la empresa patrón o persona física patrón, se registre ante el instituto, emita una carta de invitación para que preste el servicio y se tramita el permiso o el FM, quién sabe qué cosa se llama, la tarjeta FM3, como tal, el FM3. El FM3 que diga que ese extranjero está aquí en México para prestar servicios laborales. Y de hecho luego lo primerito que les dan es un RFC como extranjero para que genere sus impuestos. Si el trabajador... Y afiliarlo al Seguro Social. Y al Seguro Social, pero a lo que voy es, si tu trabajador extranjero va a pagar impuestos de ICR y de Seguridad Social, lo único que tú tienes que hacer como patrón es extender esta carta de invitación y cumplir con los requisitos del Instituto Nacional de Migración y no tendrás ningún problema, ¿no? Sí. Aquí en la ley del impuesto sobre la renta en México hay un título que es el título quinto. Y en el título quinto te dicen ahí claramente que si el trabajador no rebasa ciertos ingresos, tú a final de cuentas le pagas salarios a ese residente en el extranjero, ¿sí? Que está prestando sus servicios aquí. Entonces, lo contratas por más de 180 días y estoy hablando de ese número, no es una limitante, pero a final de cuentas tú contratas a un extranjero para que venga a prestar servicios aquí. Entonces esa persona, como bien dijiste tú, ya traía el permiso, ya lo afiliaste al RFC, lo inscribiste al RFC, al Seguro Social, le empiezas a pagar sus salarios, ¿sí? Y el cumplimiento de las obligaciones lo tienes que hacer como patrón. Después de cierto monto de ingresos, título quinto, ya tienes que pagar impuesto sobre la renta, le tendrás que retener impuesto sobre la renta como asalariado, ¿no? Okay. Pero todo eso ya está regulado, o sea, no hay ningún problema, vamos aquí para contratar a una persona. Nosotros ha tocado trabajadores que les hemos tenido que hacer la retención, les timbramos su CFDI, cumplimos con las obligaciones, como cualquier otro trabajador. Simplemente esa persona ya en su país va a tener que pagar los impuestos que le correspondan, ¿sí? Eso ya es harina de otro costal. Okay. ¿No? Bien, Saúl Morales dice, ¿qué se puede hacer que las empresas que contratan por comisiones sea formal de contratar con todas las leyes y prestaciones porque hay 80% sin IMSS? Bueno, es que aquí, Saúl, tienes que distinguir si es comisionista mercantil o es un trabajador que trabaja por comisión. Claro, pero vamos, ahí por lo que él está comentando, Saúl, nos hacen unas preguntas y eso son importantes. Creo que es el reflejo de algo que está pasando aquí en México, que muchos de los trabajadores, que luego son trabajadores comisionistas, no se les tiene afiliados más que con un salario mínimo o simplemente no se les tiene ni siquiera afiliado. Se les pone a prueba. Definitivamente eso no se debe hacer. ¿Sí? Porque aquí la recomendación es que sí se tienen que afiliar a los comisionistas trabajados. Hay un capítulo especial para los trabajadores comisionistas y se tienen que afiliar y se les tiene que pagar su salario base, si es que se pacta así, un salario base, más las comisiones, ¿no? Que es la prima, o sea, el porcentaje, ¿no? Que se pacta. Pero ahí sí tienen que tener un salario garantizado, ¿no? Que debe ser al menos el mínimo. Bueno, en la práctica se ha dado que hay con salario variable o salario mixto, que así lo considera la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? La ley del Seguro Social, perdón. Entonces, no es obligatorio que tengas un salario base. No, hay trabajadores que los contratas con a comisión. Decirle, bueno, yo te estoy contratando bajo el esquema de comisiones, te voy a pagar un porcentaje, una prima sobre lo que tú vendas, pero que aparte efectivamente esté cobrado, ¿sí? Ahora, ahí muchas veces se preguntan, oye, pues vamos, semana con semana va a ir devengando su salario, ya tú se lo vas pagando por quincena o por catorcena, como se lo quieras pagar, pero él día con día va vendiendo y va cobrando. Obvio que pues él no tiene un salario base. Nos ha tocado trabajadores en donde se les pacta así con puro salario variable, ¿no? Sin un salario mínimo base, de garantía. Así es, en un salario mínimo. Lo interesante sería tenerlos con un salario, lo recomendable, con un salario base, pero no es obligatorio. Simplemente hay quien sí dice, bueno, está bien, trabajo a comisión. Okay. Sé que mis ventas van a ser buenas, sé que voy a ganar bien, y ahí el único comentario es que cuando tú lo afilias al Seguro Social, no lo puedes afiliar con salario mínimo. Tienes que afiliarlo con un salario similar del puesto que él va a desempeñar.
Eso es lo que te pide la ley del Seguro Social. O sea, no puedes empezar a darlo de alta ante el IMSS con un salario mínimo. Porque si es que no tengo base, no sé cuánto es su salario promedio. No, pero tienes al puestos similares. Entonces, de puestos similares, dalo de alta a esa persona. Entonces, si a él lo contratas y piensas que va a ganar, no sé, 36,000 pesos al mes de comisiones en su primer mes, tienes que sacar el promedio para darlo de alta con ese salario de 36,000. Y hay quien dice, no, lo doy de alta con el salario mínimo porque no hay base, ¿no? Pero porque no hay base aparte de salario. Entonces, por eso es que sí te dan chance ahí que lo puedes hacer solamente con salario variable, ¿no? Okay. Bien, y bueno, pues ahí la verdad, pues hacer el contrato es lo único que sería... hacer el contrato y que lo registren ante el IMSS, ¿no? Si es trabajador. Así es. ¿No? Sí, porque otra de las cosas formal nunca lo vamos a poder hacer, vamos, entre comillas, porque el contrato individual no se registra en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. No se registra en ninguna parte. No. Sí, no sé si hay algún contrato que se registre. No, los únicos obligatorios que tienen que registrar son los contratos colectivos. Colectivos, contratos ley y el reglamento interior de trabajo, ¿no? Así es. Bien, Abigail Neria, buenas tardes. Dice, ¿bajo qué régimen se debe contratar a un extranjero si va a trabajar desde su país y ocasionalmente vendrá a México 1 o 2 veces al año? No más de 2 semanas al año. ¿Es bajo asimilados a salarios o sueldos o salarios? Un extranjero, si va a trabajar desde su país y ocasionalmente vendrá a México. Pero no nos dice si el contrato se va a hacer con una empresa. Bueno, vamos a pensar que se va a hacer mexicana. con una. Pero vamos a adivinarle a Abigail que es una persona que va a hacer una representación en el extranjero. La empresa está aquí en México, la que se va a beneficiar de los servicios, y desde aquí le va a pagar a esa persona allá en el extranjero. Yo desde mi punto de vista, creo que no tendría que pagarse no como salarios, sino bajo otro tipo de contratación. Porque los servicios no los va a estar prestando aquí. No va a estar físicamente. Sí. Pero si sí lo vas a traer obligatoriamente al menos 2 semanas, esas 2 semanas sí tendrá que entrar él con esa característica, ¿no? Híjole, es que hay que ver en qué plan viene esa persona. No, yo entiendo que viene a trabajar. Sí, porque si viene a trabajar... trabajar... No creo que venga de vacaciones, porque dice, y ocasionalmente vendrá a México 1 o 2 veces al año, no más de 2 semanas al año. Pero yo creo que viene a trabajar. Sí, sería bueno analizar bien toda su situación, porque mira, tienes que ver, pues, ahora sí que la ley de aquí, la ley del extranjero, pero así de entrada dices, oye, es un residente en el extranjero, o sea, él sí, el permiso que va a traer es mínimo, o sea, por 2 semanas. Desde mi punto de vista, si viene por 2 semanas, aunque venga a trabajar, no es porque te hablaba la ley por ahí de 180 días en adelante, ¿no? Para poder prestar sus servicios. Pero entonces, ¿estás de acuerdo que esta persona sí se tiene que tramitar su RFC y su seguridad social? Sí, ya estando aquí, digo, a lo mejor por ese periodo que va a estar trabajando aquí se y aunque no esté, porque con esas características yo entiendo que es un trabajador con servicio, con prestación remota, ¿no? O sea, no estás en la oficina, no estás en la empresa, pero sí estás bajo la subordinación y trabajos de ese patrón, aunque estés en donde estés, ¿no? De donde sí, digo, ya viéndolo desde ese punto de vista, pues sí tendría que ser bajo el esquema de salarios, asalariado, y la contratación. Pero vamos, tendría que hacer una especie de contrato de teletrabajo, ¿no? Trabajo a distancia, para que pudiera darse esa formalidad de que, o sea, reconocerlo aquí en México como trabajador, tendrías que hacerle ese tipo de contrato, ¿no? De trabajo a distancia. Sí, se tiene que ser muy específico y pues nos da para 1001 circunstancias y seguramente para 1001 dudas, ¿no? ¿No? Pero al final de cuentas no es difícil tener que perfeccionarle su contrato de trabajo y de ahí ver la relación laboral que va a haber. O sea, porque entran los elementos de la subordinación. Oye, ¿va a haber subordinación? Digo, porque el salario sí lo va a haber. Llámale al salario honorario, estipendio, regalía, o sea, como le quieras llamar. El salario tiene todas
asimilaciones, ¿no? Ujú. Pero lo que tiene que cumplirse con los demás elementos. O sea, el contrato como tal, ya dijimos, es un escrito, pero en la relación de trabajo realmente sí va a haber ese elemento de la subordinación. Es la primera pregunta que tendrían que hacer. Yo entiendo que sí. ¿Sí? Si va a haber subordinación, si va a haber lo que es la disposición, porque también es la disposición y el tiempo que tiene para prestar el servicio. Vamos a pensar que sí cumple con todos los elementos, es trabajador y aunque esté en el extranjero y sea extranjero, tú le estás pagando aquí, le tendrías que darlo de alta bajo el esquema de asalariado. Sí. ¿No? Y sería lo más recomendable, pero aquí entran 20,001 circunstancias, ¿no? Así ¿Tú lo es. vas a dar de alta en el Seguro Social? Si tiene un accidente de trabajo, se va a tener que atender en el Seguro Social, no se va a poder atender si él vive. No, cuando es así, definitivamente el Seguro Social tiene un alcance que es nada más territorio mexicano. No puede extender sus servicios al extranjero. Y es omisa esa parte, la modificación que recibió que hizo la Ley Federal del Trabajo, pero bueno. Claro. Estamos ante 1,001 Sí, porque aquí tú lo circunstancias. afilias, digamos pensando conservadoramente, tú lo afilias, lo das de alta en el Seguro Social. Aquí viene la pregunta, cuando venga tendría que celebrar su contrato ante el Afore. O sea, hay muchas obligaciones que se tienen que cumplir. O sea, derivado de un contrato de trabajo, pero yo creo que me iría más al fondo a lo que es la relación de trabajo. O sea, si se da la relación de trabajo y está aquí en México la empresa, obligatoriamente tendrá que cumplir con todas las disposiciones de todas las leyes que hay aquí. Por eso es que el alcance de la información, a mí me pasan un asunto de esos, a ver, ok, ¿qué tipo de servicios va a prestar? ¿No? Va a haber subordinación, va a manejar un horario. Pues que si va a manejar un horario, hay una subordinación, hay un salario, hay relación de trabajo. Es correcto. ¿Sí? Oye, pero está en el extranjero, sí, pero hay una relación de trabajo. Sí, no, oye, que está en China y no coinciden los horarios, pues ya tendrán que ellos establecer en ese contrato las condiciones en que se va a prestar el servicio, ¿no? Así es. Sí, aquí por esa parte que dice que sí va a venir a México, ¿no? Bien. Así es. Marbelín Torres dice, en caso de capacitación de técnicas de la empresa, ¿cuánto tiempo máximo se puede hacer constar en la carta de confidencialidad? No hay una reglamentación a que sea 1 mes o 10 años. Normalmente no se pueden hacer extensivos estos temas de confidencialidad por más de 2 o 3 años. Es lo más común que se establezca este tiempo, ¿no? Ok. Andrea Becerril nos pregunta, dice, hola contadores, bueno, yo soy contador, aquí mi amigo es abogado. Dice, es un tema muy interesante. Lamentablemente mi último trabajo en despacho no tenía contrato laboral y mucho menos seguro social. Duré 2 años y mi despido fue injustificado, causas personales. Mi ex jefe solo me despidió y me dio una quincena y según él, liquidación, pero incluso me hizo redactar que recibía dinero, pero no a su nombre, sino a otro. Ahora que veo los videos, sé que fue injusto, pero que no tengo forma de demostrar y demandar. Bueno, aquí estamos ante toda una serie de irregularidades que le pasaron a nuestra querida amiga, que pues, evidentemente creo que está de más contentar que todo sucedió de forma indebida y pues que ya tuvo la posibilidad de recurrir ante la autoridad que considera pertinente para hacer valer sus derechos. Si no lo hizo, ya pasó más de 2 meses en cuanto a la separación, ya no puede demandar el tema de su despido injustificado y tiene hasta 1 año para reclamar otro tipo de circunstancias como tiempo extraordinario, afiliaciones y todo lo demás, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, sí, por eso creo que, es muy buena su comentario. Creo que aquí esa frase que dice que papelito habla, ¿no? Entonces aquí como no hubo contrato, desafortunadamente, pues... No estuvo afiliada, o sea, sí, difícilmente va a tener ella forma de acreditar esa relación de trabajo. Hoy día hay muchas circunstancias, no solamente se limita a este tipo de documentos, también puede ser los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, pero es un poquito más complejo, ¿no? Y por lo que entiendo, ella a lo mejor firmó una renuncia o algo así por el estilo, pero bueno, habrá que ver cuánto tiempo pasó, es ver específicamente todos los pormenores del caso, pero evidentemente todo lo que ella narra por parte del patrón aparentemente estuvo de forma inadecuada, ¿no? Así es, sí, pues ahora sí que ahora sí que de los trabajadores informales, ¿no? Bueno, Moy, pues mira, como siempre el tiempo ya llega, lo tenemos planeado, muy interesante este tema. Yo creo que siempre vamos a estar hablando, porque estos son temas también de finiquitos, de liquidaciones,
Y creo que lo interesante aquí es que de cada tema que vayamos a hablar, si hablamos de salarios, si hablamos de una liquidación, también hablamos del contrato, ¿no? Ahorita en este caso el tema fue el contrato y cómo nos involucramos. Digo, no ahondamos ni teníamos que ver temas así como de prestaciones de ley, ¿no? Legales, extralegales, etcétera. Y todo eso se plasma dentro de ese escrito. Entonces, ¿cuáles serían tus conclusiones finales para nuestros amigos? Yo creo que con conclusiones a modo de recomendaciones, sí, si van a tener una relación laboral con una persona, deben de tener su contrato individual de trabajo. Ese contrato se sugiere que lo realice, como tú bien lo dijiste, por un abogado, o al menos su área de RH, asesorado por alguien que conozca la ley laboral, y que en él se establezcan todas las condiciones de trabajo con las que al menos inicia la relación de trabajo. A lo largo de lo que dure esa relación de trabajo, ese contrato se debe ir nutriendo con el resto de los documentos que se involucran en una relación de trabajo, que son los recibos, los controles de tiempo y de asistencia y todo lo demás, el alta, baja del IMSS, las adendas que se pudieran realizar a ese contrato. ¿Quién tiene ya sus contratos viejos, por llamarle así? ¿Qué tiene que hacer? Los podemos renovar, ya sea a través de una adenda o a la suscripción de un contrato nuevo con todos los requisitos que nos establece el artículo 25 que tú mencionaste oportunamente al inicio de la plática. Es decir, y qué bueno que hace el comentario. A veces llega una demanda, llega algún tema de queja o lo que sea, y pides los contratos y te traen un contrato de 1980 y tantos, ya seguramente. Eso nos va a acreditar solamente la antigüedad. Las condiciones actuales de la relación de trabajo no nos lo va a acreditar. Entonces, sí se recomienda que de vez en vez se vaya actualizando. Entonces recomienda la renovación. Y se puede recomendar también que esos contratos viejitos se digitalicen. Se pueden digitalizar y tenerlos nada más para tenerlos ahí junto con su alta del IMSS para al menos acreditar cuándo realmente empezó a trabajar. Sí. Yo le recomiendo mucho. La ley establece que el patrón tiene la obligación de entregarle una carta de servicios a los trabajadores cada mes o cada 15 días, no me acuerdo. Esa carta también nos puede servir a nosotros como patrones. No lo vean como un instrumento o armas que le vamos a dar al trabajar, también nos va a servir a nosotros para que cada 15 días, es exagerado, pero sí al menos cada 3 meses, 6 meses, cada año, dásela al trabajador y en él le vas a reconocer y tú vas a acreditar su categoría, su fecha de ingresos, sus días de vacaciones, a lo que tiene derecho y que a ti en un juicio te va a servir para acreditarlo. Si él dice que ganaba o que tenía X calidad de circunstancia de derecho a tal prestación, con esa constancia recibida, firmada recibida por el trabajador, tú acreditas, no es cierto, no tenía derecho a 30, 40 días de aguinaldo, sino a 15 y aquí dice. Excelente. No entró en tal fecha, entró en esta otra y aquí dice. Así es. Que no lo vean como una carga burocrática, sino más bien como un documento que les va a servir. Que nos puede servir a nosotros. Y bastante. Con esas constancias de servicios podemos ir renovando nuestra relación de trabajo y las condiciones en las que se presta esa relación de trabajo. Perfecto. ¿Sale? Obligatorio tener contratos. Excelente. Pues muchísimas y bien hechos. Muchísimas gracias, amigo. A sus órdenes. Gracias por tu tiempo, tus conocimientos, amigos. Bueno, saludos. Pues espero que este programa sea muy agradable para ustedes y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho.